Habían transcurrido casi 2 meses del arresto del ex capitán del ejército Quirino Ernesto Paulino Castillo y se deliberaba en la Suprema Corte de Justicia la solicitud de extradición cuando la embajada, en un cable confidencial firmado por Hans Hertel, dice: el narcotraficante Paulino posiblemente señale a algunos de los altos políticos dominicanos y oficiales militares por complicidad, por aceptar sobornos, o al menos de no actuar mientras él acumulaba millones de dólares provenientes de las drogas. Un veredicto de la Suprema el viernes 18 de febrero será decisivo en cuanto al significado del caso para la viabilidad del sistema judicial dominicano, con importantes implicaciones para la política y la sociedad dominicana. Uno no es mago, pero hay que suponer que ciertamente Quirino tiene que haber señalado nombres de personas comprometidas aquí, tanto en lo militar como en lo político, como en la propia justicia, comprometidas con el narcotráfico. Lo que pasa es que esa información se utiliza en función de la conveniencia del Estado norteamericano. Tras destacar el éxito de la cooperación bilateral para agilizar la solicitud de extradición, el documento dice: Nueva York quiere a Paulino porque la ciudad era el destino de la cocaína. El DEA y el resto de las autoridades responsables de hacer cumplir las leyes quieren además a Paulino fuera de República Dominicana para evitar que utilice el soborno para esquivar las acusaciones, para lograr que hable y para mantenerlo vivo. Tenía definitivamente una gran incidencia en todas las actividades económicas, financiaba partidos políticos, financiaba incluso iglesias. Entonces es entendible que se tuviera un temor de que Quirino podía desestabilizar todo el sistema, que le debieran favores como para que las decisiones que se tomaran en su contra fueran manipuladas en su favor. El documento narra cómo las decisiones de extradiciones hasta esa fecha se hacían por recomendación de los presidentes dominicanos, pero destacan que un cambio fundamental en el nuevo código fue asignarle a la Cámara Penal de la Suprema la autoridad para examinar las solicitudes. En el cable, la embajada se pregunta: ¿aprobará la Cámara Penal la extradición? Una persona a estrictamente proteger dice que lo harán y cita la reputación de integridad de 2, no 3 de los 5 miembros. La inteligencia señala que podrían estar en marcha esfuerzos para sondear a los jueces sobre posibles sobornos. Las cantidades ofrecidas serían sustanciosas, tomando en cuenta otros rumores de que los abogados de la defensa reciben entre 3 y 5 millones de dólares. Es nuestra impresión que existe más oportunidad en la Cámara Penal que en el Pleno, donde las reputaciones son menos firmes y algunos jueces envueltos en la política querrían mantener a Paulino en el país para contener las consecuencias políticas. Sería infantil pensar que en una operación tan dilatada y tan trascendente y tan amplia económicamente como la de Quirino Ernesto Paulino Castillo, que eso no tocara a ciertos jueces, a ciertas instancias de la judicatura. Y mientras más amplio es el grupo, se supone que mayores posibilidades de que aparezca alguien salpicado hay. En consecuencia, si el Pleno de la Suprema era quien debía decidir sobre la extradición de Quirino, probablemente podía aparecer alguno de los magistrados que de alguna forma hubiese recibido algún beneficio. Las consecuencias políticas se tienen muy en cuenta, dice el cable. Acto seguido detalla cómo Paulino tenía su base en Elías Piña, en la frontera central con Haití, y proviene de una familia de escasos recursos, pero como lo cuenta su madre, él ahorró e invirtió todo lo que ganó. En la medida en que su fortuna aumentó, Paulino compraba pollo y se convertía en el benefactor de la provincia. Los bienes capturados por las autoridades dominicanas se estimaron en unos 3.000 millones de pesos o 100 millones de dólares.
El documento detalla las numerosas propiedades confiscadas y narra que inclusive le compró un helicóptero al conocido amañador político Pepe Goyco, encargado de los cuantiosos pagos que hacía Ramón Báez del colapsado Baninter en apoyo a los viajes presidenciales del presidente Hipólito Mejía. El despilfarro, dice entre paréntesis, de parte de Goyco al usar la tarjeta de crédito fue tan flagrante que Báez lo demandó y lo hizo destituir, aunque brevemente. Dada la escalada de sus operaciones, señala el documento, Paulino debía estar trabajando con los mayoristas de cocaína colombiana y trayendo la droga por la frontera, probablemente en helicóptero. Ese helicóptero de que habla el cable, el Colibrí, que le compró a Pepe Goyco, que Pepe Goyco sirvió de intermediario para venderlo, amanecía junto al helicóptero del presidente de la República. Entonces, no hay duda de que había una vinculación muy estrecha. Manejaba un Mercedes 500 sedán blanco cuando fue arrestado. El carro fue importado libre de impuestos, utilizando una autorización emitida por el vicepresidente del Senado, César Matías del PRD, el partido de Mejía. Matías le dijo a la prensa que no sabía nada sobre el asunto. Había transferido la autorización a un concesionario, una transacción que está prohibida por ley, dice la transcripción. En pocos días los periódicos publicaron fotografías del jefe del personal de Mejía, Sergio Grullón, y de su esposa en una ceremonia en Elías Piña, donde Paulino había recibido un reconocimiento como ciudadano sobresaliente. En las últimas semanas, dice el cable, el presidente Fernández y el candidato presidencial reformista Eduardo Estrella nos han dicho por separado que los asesores le habían instado a que se reunieran con Paulino debido a su posición en la provincia, y cada uno se sintió aliviado de no haberlo hecho. Recuerdo, incluso tengo la fotografía, donde Sergio Grullón Estrella, cuñado de Hipólito Mejía y secretario de la presidencia, juramentaba a Quirino como el jefe de campaña del Partido Revolucionario Dominicano en esa zona. Y de alguna manera hubo una disputa porque había gente del Partido de la Liberación Dominicana tratando de ganarse a Quirino, y tengo confidencia de que un alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana aquí en la capital se trasladó y se reunió en más de una ocasión a Elías Piñas para tratar de arrebatarle a Quirino y ofrecerle una candidatura congresual para arrebatárselo al Partido Revolucionario Dominicano. El documento diplomático continúa diciendo, y entonces está el asunto de la carrera militar de Paulino. Fue nombrado teniente de manera irregular en marzo del 2002, muy probablemente a cambio de pagos en efectivo a alguien en la jerarquía militar. En mayo del 2003, el presidente Mejía firmó un decreto promoviéndolo al rango de capitán. Comentaba, por ejemplo, el propio secretario de las Fuerzas Armadas de entonces, que a Quirino él solicitó en 3 ocasiones que fuera sacado de las Fuerzas Armadas. Y Quirino no solamente fue reintegrado, sino ascendido de rango y mantenido por encima de la recomendación del ministro de las Fuerzas Armadas, lo cual te dice que tenía una vinculación directa con el presidente de la República. Aunque la prensa no ha sacado a flote el hecho, las granjas de Paulino, en Elías Piña, suplían de provisiones a los puestos militares allá sin costo alguno, un arreglo que fue suspendido por el nuevo liderazgo del ejército a pocas semanas de la toma de posesión de Leonel Fernández. Por primera vez el pueblo dominicano sabe que la embajada de los Estados Unidos tenía certeza de esa información, pero en toda la región suroeste del país se sabía primero que los cuarteles los reparaba Quirino, que los alimentos que se suplían, una buena parte era Quirino que los suministraba, que una buena parte de las iglesias que se reparaban en la región lo hacía Quirino, y que en todas las actividades públicas y privadas había una presencia de Quirino. Apenas hoy, en una entrevista que teníamos con José Miguel Soto Jiménez,
que era el secretario de las Fuerzas Armadas, se ratificaba que cuando se construyó una pista de aterrizaje en Elías Piña, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas lo objetó. Primero porque no tenía ninguna utilidad y porque existían las pistas suficientes para las actividades domésticas en la zona. Y contrario a lo que decidió el Estado Mayor Conjunto, la presidencia ordenó la construcción de aquella pista. Paulino fue separado y pasado a la reserva en octubre del 2004, uno de los muchos oficiales militares cancelados luego de que Fernández asumiera el poder. Estas son solo las primeras de las conexiones disponibles en este caso, señala El Cable, añadiendo: todo el mundo espera más. El secretario de las Fuerzas Armadas, Sigfrido Pared Pérez, insiste en que no vacilará en investigar cualquier vínculo con Paulino que sea revelado en los interrogatorios. Ya tiene información sobre los lazos con Paulino de algunos oficiales activos y posiblemente esperará los tradicionales anuncios anuales de cambios militares programados para el 28 de febrero para tomar acción. Los cínicos piensan que la mayoría de los políticos puedan posiblemente rebotar de este asunto, igual que lo hizo el vicepresidente del Senado, pero como nadie cree que Paulino fuera lo suficientemente inteligente para actuar mayormente solo, es casi seguro que existen dominicanos recién enriquecidos, varios de estos probablemente de los cuerpos militares y algunos verdaderamente violentos colombianos que prefieran que Paulino no hablara. El hecho de que no se haya pedido la extradición de tal militar, de tal juez, de tal empresario, no necesariamente implica que Quirino no los mencionó, sino que esa información está ahí y puede ser útil para procesos ulteriores.